Siguiendo la instalación del S-25 Berkut alrededor de Moscú, el despliegue de las baterías S-75 Devina y S-125 Neva alrededor de Leningrado y otras ciudades, el rápido desarrollo tecnológico de la Guerra Fría planteó nuevos desafíos para la defensa aérea de la Unión Soviética. Estados Unidos desarrolló y fabricó el bombardero intercontinental B-58 Hustler, capaz de alcanzar Mach 2, y el bombardero B-70 Valkyrie, sorry, capaz de alcanzar Mach 3. Estaba en desarrollo, o sea, tuvo su primer vuelo en 1964. Y derribar estos bombarderos rápidos combinados con la interferencia de guerra electrónica, ¿cierto? Sería casi imposible, especialmente con los sistemas de misiles antiaéreos ya existentes debido a la velocidad que llevaban. Los cazas interceptores de ese tiempo, hablo de Sukhoi 9, Sukhoi 11, Sukhoi 15, Tupolev 128, MiG-21P, también eran inadecuados para esta tarea, a pesar de contar con misiles aire-aire guiados por radar en los primeros y mediados de los años 60. Una intercepción exitosa requeriría una intercepción controlada desde tierra muy precisa, tenían que ser unos crack. Y pilotos que también tenían que ser unos crack. El AGM-28 Hound Dog podía ser lanzado desde el B-52. Cada bombardero podía llevar 2 misiles propulsados por motor a reacción. Eventualmente, estos bombarderos de alta velocidad demostraron ser un callejón sin salida debido a la aparición del sujeto de este video, el S-200, y también por supuesto del interceptor MiG-25 Foxbat, que era capaz de alcanzar Mach 2.5 a velocidad máxima. En lugar de desarrollar bombarderos de alta velocidad nuevos y extremadamente caros, era más fácil y barato equipar a estos bombarderos subsónicos como el B-52 con misiles. Estos misiles tenían un alcance lo suficientemente largo como para mantener fuera del alcance de los SAM a estos bombarderos, volando lo más lejos posible de las bases de cazas para reducir la posibilidad de una intercepción exitosa. Tal misil supersónico era el AGM-28 Hound Dog, de muy largo alcance. O sea, estoy hablando de unos 640 a 1200 kilómetros dependiendo del perfil de ataque. Y también su hermanito pequeño, el AGM-69 SRAM, en el inventario estadounidense, así como el misil británico Blue Steel para los bombarderos Vulcan en el Reino Unido. El AGM-28 podía volar a Mach 2 a gran altitud. El Blue Steel, en teoría, podía acelerar en fase terminal hasta Mach 3. El AGM-69 SRAM, capaz de alcanzar Mach 3, tenía un alcance mucho más corto que el AGM-28, solamente unos 200 kilómetros, ni que fuese poco para la época, ¿cierto? A cambio, el más pequeño FB-111B podía llevar 2, y el B-52 podía llevar hasta 20 de ellos. Externamente, en 2 pilones de ala, 6 misiles en cada pilón, e internamente en un lanzador rotatorio de 8 misiles montado. Aunque el AGM-69 SRAM tenía un alcance mucho más corto en comparación con el AGM-28, a cambio era súper rápido. Podía penetrar los anillos SAM de Volkov y de Neva, y el SRAM era demasiado rápido incluso para los cazas interceptores. Solo el B-52 podía ser derribado antes del lanzamiento, teóricamente. La tarea era la misma para los diseñadores de SAM y también de cazas: crear una defensa aérea que pudiera enfrentar a cada nueva amenaza mencionada anteriormente. Una de las ventajas de este nuevo sistema de misiles antiaéreos de largo alcance planificado era que podía proporcionar defensa de área. Hoy en día, esto se conoce como la capacidad de negar el área o Area Denial. Todos los sistemas anteriores tenían una especie de alcance que requería anillos de SAM alrededor de objetivos, ciudades defendidas con muchos sitios SAM, a pesar de que muchos sitios SAM consistían en un solo anillo defensivo. Tal sistema de anillos SAM solo podía concentrar algunos canales de objetivo en una única dirección principal. No era tan difícil penetrar una defensa aérea de este tipo, especialmente usando bombarderos rápidos y o misiles. En comparación con los anillos de SAM consistentes de las baterías S-75 y S-125, un nuevo sistema de SAM con un alcance máximo de 150 a 250 kilómetros puede asignar sus canales de objetivo libremente en cualquier dirección y puede defender
más de un objetivo o incluso ciudad. Si tal sistema de SAM con 2 a 5 veces más canales de objetivos puede comprometer objetivos incluso en el lado opuesto del objetivo defendido, teniendo un alcance casi tan largo como en su propio lado. Pero en comparación con un anillo de SAM, todos los canales de objetivo están disponibles para todas las direcciones. Los sistemas SAM con un alcance de solo 30 a 40 kilómetros no son capaces de hacer esto. El S-200, por lo tanto, era el sistema SAM con el mayor alcance entre todos los sistemas SAM de la Guerra Fría que utilizaban ojivas convencionales, no nucleares. La mayoría de estos sí podían llevar una nuclear. Mantuvo el récord incluso después de la introducción del S-400. Piensen en eso. Entonces, el objetivo inicial era crear un sistema con un alcance máximo de al menos 160 kilómetros, que fuera, además, más barato que el S-25 Berkut y pudiera proporcionar una defensa completa en todas las direcciones, como lo que acabo de decir. A partir de esa base, comenzó el desarrollo de este sistema. El proyecto fue un fracaso y se canceló a principios de los años 60. Pero no me refiero con el S-200, Clickbait. Me refiero a un sistema que se llamaba DAL. Se planearon construir 5 sitios DAL junto con 33 baterías SA-2. A esto se le llamó el sistema S-100 Leningrado. Para el S-100 se diseñó el primer sistema de comando automatizado, el S-100V Azurk, que coordinaría la operación de la batería DAL y los Desna, o sea, los SA-2. El sistema DAL fue desarrollado por el buró OKB-301 dirigido por S.A. Lavochkin debido a la ubicación de la instalación. Recibió la designación Leningrado por parte de las agencias occidentales. ¿Se acuerdan que con el Berkut la cosa era tan cara que solamente podían proteger Moscú y ahí quedó Leningrado? Ya, esta fue como el intento de la solución. Como les decía, se planearon 5 sitios DAL alrededor de Leningrado en lugar de el sistema rival, el S-200, con 2, 3 o 5 canales de objetivo por sitio. El radar 5N21 se diseñó con un par de grandes antenas de 18 metros de diámetro. El sistema de antenas era muy complejo, con 5 revoluciones por minuto, y proporcionaría adquisición de objetivo en 360 grados y datos para el guiado de misiles. Se planearon con 10 canales de objetivo y 10 canales de misiles por sitio. El misil del sistema se diseñó con 2 etapas, utilizando una guía combinada de radiocontrol y una guía de radar activa en la fase terminal. La gran antena para la guía activa con el alcance especificado llevó un misil muy grande con 16 metros de longitud y 8.7 toneladas de peso en el lanzamiento. El sistema DAL resultó ser poco fiable. La industria de la Unión Soviética no pudo mantener la alta calidad necesaria para este buscador de radar activo y finalmente fue cancelado y se seleccionó a cambio al S-200 en octubre de 1962. Para engañar a las agencias de inteligencia estadounidenses como la CIA, porque piensan que la CIA es infalible, que son Illuminati, no, para nada. Los misiles B-400 fabricados se exhibieron muchas veces en los desfiles de la Victoria de Moscú a partir del 63, a pesar de que nunca entraron en servicio. Debido a esta aparición pública, las agencias de inteligencia le dieron la designación SA-5 Griffon al sistema cancelado. Para el sistema S-200 se seleccionó la guía de radar semiactiva en lugar de la combinación de radiocontrol y activo. Debido al gran alcance de ataque solicitado, la guía de radiocontrol pura no era factible. Para alcances superiores a 55 kilómetros, los misiles debían estar equipados con ojivas nucleares para ser utilizados por radiocontrol, y debido al método de guía y al alcance especificado, el tamaño del misil era enorme. En cambio, la guía por radar semiactivo tenía ventajas y desventajas en cuanto al tamaño físico y al costo del sistema, que eran las siguientes. El cerebro estaba en el misil, no en la estación de guía, en comparación con los sistemas S-25 Berkut, S-75 Volkov y S-125 Neva, que utilizaban radiocontrol y estación de guía. Para el misil del S-200, el radar de control de fuego iluminaba el objetivo,
y utilizando la reflexión del objetivo, el misil calculaba por sí mismo la orden de guía. Esta decisión encarecía la electrónica del misil, especialmente considerando la falta de electrónica de estado sólido, lo que dificultaba mucho diseñar una sección de guía compacta. O sea que era un cabezón. Utilizando la guía de semiactivo, una batería tenía solo un canal de objetivo, pero cualquier cantidad de misiles podía ser guiada al mismo tiempo porque los misiles se guiaban por sí solos. No tenía sentido lanzar más de 2 o 3 misiles contra un solo objetivo. El límite práctico siempre era de 3 misiles según la regla de enfrentamiento. Debido a este método de guiado, antes del lanzamiento se debía bloquear o enganchar al objetivo con el misil. Para ser capaz de hacer esto desde larga distancia, se necesitaba una antena grande. Esto tenía un fuerte impacto en el tamaño y en el peso del misil. La necesidad de una gran antena llevó a un gran diámetro de misil, lo que significaba también una enorme resistencia aerodinámica. También se necesitaba mucho combustible para alcanzar estas largas distancias. El misil era por lo tanto comparable en tamaño a un MiG-21. Al ser enorme, a pesar de la segunda etapa propulsada por combustible líquido, utilizaba un combustible similarmente tóxico al del Berkut y al del Volkov. Considerando la operación y el mantenimiento, esto era un paso atrás en comparación con el SA-3 o S-125 Neva, que solo tenía etapas propulsadas por combustible sólido. Pero no había otra opción debido al gran alcance requerido. Era necesario usar combustible líquido para tener este alcance especificado. El combustible líquido tenía una mejor relación de empuje-peso en comparación con los de propulsor sólido. En cambio, manejar tales misiles sí era una tarea más complicada. El S-200 fue el último sistema en la Unión Soviética diseñado con un motor cohete de combustible líquido. El alcance requerido no solo llevó a un gran misil. Los otros elementos principales del sistema también eran grandes y pesados, lo que hacía que el nuevo sistema fuera totalmente estático, similar al Berkut. A pesar de que algunas partes del equipo estaban en vehículos remolcados, el S-200 tenía una capacidad de reubicación algo así tan móvil como un SA-2, un S-75, lo que igual era mejor que el Berkut. El S-200 introdujo muchas nuevas características. Fue el primer SAM soviético que utilizó iluminación continua de objetivos, como el sistema Hawk americano o el sistema CUB, y tenía una computadora digital con una memoria de núcleo magnético. Esta computadora tenía una CPU de 16 bits a 64 kHz, con 256 bytes de RAM y 4 kilobytes de ROM. La instalación del sistema S-200 comenzaría en 1967 y el primer sitio se construyó cerca de Tallinn, o sea, Estonia, por lo que inicialmente se le llamó el sistema Tallinn en Occidente. Durante su servicio, los sistemas S-200 recibieron actualizaciones que llevaron a 3 subvariantes principales. La primera fue el S-200 Angara, luego el S-200M, Vega M, y finalmente el S-200D Dubna. El S-200VE, Vega E, exportado, fue utilizado por todo el Pacto de Varsovia excepto Rumania. El Vega se exportó entre el 84 y el 86 a los países del Pacto. Pero fuera del Pacto de Varsovia, el Vega se exportó a Libia, Irán, Siria y Corea del Norte entre 1985 y 1991. La exportación del S-200 ocurrió mucho más tarde en comparación con la exportación del SA-2 y del SA-3. En la Unión Soviética se construyeron aproximadamente 130 sitios S-200, típicamente con 3 baterías por sitio. Además de estos, existían sitios con solo 2 baterías y con 5 baterías. Los sitios S-200 defendían todo el espacio aéreo de la Unión Soviética al este de los montes Urales con zonas de ataque superpuestas. Alrededor de Moscú se construyeron 8 sitios en formación anular, aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad capital. Había otra barrera de SAM de 800 kilómetros de largo con 9 sitios a más de unos 400 kilómetros al norte de Moscú. En Asia, solo las ciudades y objetivos más importantes tenían de 1 a 2 sitios. La estructura de un S-200 es diferente de los sitios de menor alcance. Un S-200 tenía más de una batería SAM, pero las baterías compartían equipos. Cada batería de SA-2 o de SA-3 tenía sus propios radares de adquisición de objetivos, pero para la batería del S-200
El radar de adquisición de objetivos era compartido, mientras que cada batería tenía su propio radar de control de fuego. Tampoco nunca hubo sitio S-200 con una sola batería, al menos siempre tenían que ser dos. En la Unión Soviética, los sitios con 3 baterías eran como el estándar, eran típicos, pero en el resto de países por razones financieras se construyeron principalmente sitios con solo 2 baterías. Muy pocos tenían 5. El primero fue junto a Tallinn, pero según los documentos de la CIA, se iniciaron más de un sitio con 5 baterías. Las imágenes satelitales muestran otros 2 sitios, uno cerca de Cherepovets y otro en Bezbosnik. No se construyó ningún sitio con 4 baterías, excepto uno muy especial que voy a detallar más adelante. Sí hubieron baterías que eran estrictamente soviéticas fuera del territorio de la Unión Soviética, ya 2 en Mongolia y uno en Alemania Oriental. En Vladivostok se construyó un sitio S-200 con 3 baterías al cual se le añadió una batería adicional. Esa batería extra se movió más lejos del resto del sitio. La razón de este sitio era los vuelos de reconocimiento del SR-71 desde cadena, que a veces violaban inadvertidamente el espacio aéreo de la Unión Soviética. Esta instalación fue totalmente única. Muy probablemente, el alcance de ataque especificado de 380 kilómetros del S-400 se origina de esta configuración. La zona de ataque de este sitio especial lo pueden ver en la siguiente imagen. La reubicación del S-200 era teóricamente posible, pero en realidad la demanda de infraestructura negaba la reubicación. Excepto en Libia, los operadores utilizaban al S-200 Vega sin reservas o sitios alternativos. En teoría, era posible reubicar a las baterías para tener un sitio con solamente una, pero en este caso no todos los sitios tendrían un radar de adquisición de objetivos de largo alcance. En pantalla pueden observar las ubicaciones de los sitios S-200 en Libia. Las configuraciones y operaciones del sistema S-200 pueden variar significativamente según las necesidades estratégicas y las limitaciones logísticas de cada país, adaptando la disposición de las baterías y los equipos de apoyo para maximizar la eficacia defensiva en sus respectivas regiones. En Hungría se instaló un sitio S-200 Vega en 1986 con 2 baterías, del cual haré un ejemplo exacto de la disposición de dicha batería. Primero estaban los equipos que compartía el batallón o sitio, compuesto del centro de mando del batallón que gestionaba la operación de este sitio y se conectaba con otros cuarteles. El radar de adquisición de objetivos es el P-14F, la designación OTAN era Tolkien B. Con este radar se detectaban a las aeronaves en primera instancia y se orientaba a las baterías para el enfrentamiento. Mide 32 metros de ancho y 11 metros de alto y utiliza una frecuencia de 150 a 170 MHz. Puede detectar objetivos del tamaño de un MiG-21 a una distancia de unos 300 kilómetros y bombarderos intercontinentales a gran altura puede detectarlos hasta unos 600 kilómetros. Luego estaba el radar de altitud PRV-17, designación OTAN Odd Pair, que complementaba al P-14, y el relé de comunicaciones 5YA-63 para conectar con el sistema de defensa aérea integrada. A pesar de que los radares mencionados, el P-14 y el PRV-17, están montados en vehículos remolcados, sus tamaños y requisitos logísticos demuestran que no son móviles en la práctica. El P-14F, por ejemplo, es tan grande y pesado que requiere el uso de cables de sujeción para mantenerse erguido. El tiempo mínimo para desmantelar una batería sería de aproximadamente un día, y eso es lo teórico. Exceptuando a Libia, ninguno de los operadores construyó sitios adicionales para proporcionar ubicaciones alternativas para el sistema. Luego, los equipos de las 2 baterías que lanzaban misiles, que lo componía el iluminador de objetivos, el radar 5N62VE, designación OTAN Square Pair, la cabina de gestión de fuego, la cabina de preparación de lanzamiento y los 6 lanzadores de misiles 5P72VE PU por batería, cada uno con un misil para un total de 2 misiles de reserva por lanzador. El radar de control de fuego 5N62 del sistema S-200 usaba una antena de transmisión única para la señal de iluminación de objetivos
que medía 4,5 centímetros de longitud de onda. Al mismo tiempo tenía una antena de recepción única para la señal de iluminación de objetivos de igual longitud de onda. Luego tenía una antena de recepción única que recibía la señal del misil en vuelo, y finalmente una antena para el sistema IFF de identificación amigo-enemigo. Como les decía, el 5N62 utiliza una longitud de onda de 4,5 centímetros o 6,6 GHz, con una potencia de salida efectiva de iluminación de objetivos de 85 kW, lo que permite detectar incluso aviones tácticos más pequeños desde aproximadamente 200 o 300 kilómetros en el modo de emisión monocromática. Sin embargo, en otros modos, el alcance de detección es menor. Presenta una antena monopulso que mejora la resistencia a las interferencias y es inmune a métodos de interferencia como el engaño angular y la modulación de amplitud inversa. Les mencioné el modo de emisión monocromática. Este modo es el principal para el seguimiento de objetivos. El radar emite una onda sinusoidal continua y mide el desplazamiento Doppler del eco del radar. Se utilizan para medir la velocidad, elevación y azimut del objetivo. Sin embargo, este modo no puede detectar objetivos cuya velocidad angular sea inferior a 40 metros por segundo. Otro modo es uno llamado manipulación de código de fase. Este modo se utiliza para medir la distancia al objetivo además de la velocidad, elevación y azimut. La onda sinusoidal emitida se modula en fase por un código digital. Sin embargo, su alcance de detección es más corto que en el modo monocromático. Después está el modo de modulación de frecuencia. Este modo se utiliza para rastrear objetivos cercanos en maniobras de desviación. La onda sinusoidal emitida se modula en frecuencia, lo que permite rastrear objetivos incluso cuando su velocidad angular es cero. Sin embargo, su alcance de detección es aún más corto que los modos monocromático y código de fase. Por último, hay un submodo que se utiliza para rastrear el camino predicho del objetivo en caso de que su velocidad angular sea muy baja y no pueda ser rastreado de otra manera. Estos modos de operación proporcionan al radar 5N62 la capacidad de detectar, rastrear y atacar a una variedad de objetivos aéreos en diferentes condiciones y maniobras. Por último, el equipo de apoyo, que se compone de los transportes de misiles, áreas de almacenamiento para la segunda etapa del misil, verificación del correcto funcionamiento de los misiles, almacenamiento de etapas de impulso y ojivas, un área de ensamblaje de misiles donde se unen las etapas y la ojiva, edificios con almacenamiento de misiles ensamblados ya en el riel, una estación de llenado de aire de alta presión, una estación de combustible, una estación de oxidante y área de combustión y descontaminación. El sitio con 2 baterías ocupaba un área de 1,1 kilómetro cuadrado, aproximadamente 10 veces mayor en comparación con el sistema S-75M Volkov. La tripulación del sitio S-200, incluyendo a todos los operadores, técnicos, guardias y personal logístico, era de aproximadamente 600 hombres. El tamaño de la tripulación demuestra bien la complejidad del sistema y el costo de mantenimiento y operaciones, sin mencionar la adquisición del sistema. Hungría pagó 500 millones de rublos por un sitio de 2 baterías y su equipo. Debido al tamaño y peso del misil, la recarga de los lanzadores, los PU, se realiza desde cargadores ferroviarios que llamaremos ZM, que son operados remotamente. Cada PU tiene asignados 2 cargadores ZM, permitiendo que después de lanzar los primeros 6 misiles desde los PU, otros 12 puedan ser recargados rápidamente. La recarga desde los ZM tomaría aproximadamente 2 minutos. En caso de que los misiles se agoten en los ZM, la recarga solo puede hacerse desde los camiones cargadores, que se les dice TZM, un proceso mucho más lento que toma entre 8 y 9 minutos. La recarga puede iniciarse inmediatamente después del lanzamiento de un misil mientras esté aún en camino hacia su objetivo. A máxima distancia, el tiempo de vuelo hasta este punto de impacto sería de entre 3 a 3 minutos y medio, lo que permite teóricamente recargar a los lanzadores desde los ZM antes del segundo disparo. El S-200 era un sistema muy decente incluso en los años 80,
pero considerando el nivel técnico general y la complejidad, se volvió obsoleto en los años 90 con la introducción de variantes de mayor alcance de la familia S300. Las variantes de mayor alcance del S300 como el PM o el PM2, que eran de 150 y 200 kilómetros, ofrecían un alcance lo suficientemente grande como para proporcionar una capacidad similar a la del Vega, pero con muchos más canales de objetivo, mayor flexibilidad y menos equipos. El S200 era totalmente estático, mientras que el sistema SAM S300 es completamente móvil, incluso cuando fue diseñado para la defensa del territorio, exceptuando la primera variante PT que era remolcada. Este sitio de ejemplo, este batallón que les describí, puede considerarse como un sitio estándar de S200 Vega con 2 baterías. Sin embargo, algunos operadores tienen configuraciones diferentes. Por ejemplo, en Siria, todos los sitios S200 carecen del ZM, el ferroviario, lo que hace que el sistema sea más barato, pero reduce significativamente su capacidad de combate. Después de lanzar los primeros 6 misiles, la tasa de fuego disminuiría porque el tiempo de recarga del TZM al lanzador PU es aproximadamente 4 veces más alto que desde un ZM a un PU. En algunos casos, se ha utilizado una forma de instalación no estándar donde se construyó un podio para el radar de control de fuego. Esto no se hizo para reducir el efecto del horizonte contra el radar, sino porque la ubicación específica lo requería. Por ejemplo, un sitio S200 construido junto a un bosque enfrentaba problemas para rastrear objetivos debido a la vegetación. Construir una plataforma resulta ser una solución más fácil que despejar todo un bosque. El S-200 con sus misiles y radar de control de fuego tenía un alcance de combate muy amplio en comparación a cualquier otro sistema SAM soviético anterior o contemporáneo, y además del alcance de combate, la velocidad máxima del objetivo y la altitud del objetivo también eran mejores en comparación con los sistemas anteriores. En esta tabla les estoy mostrando todos los tipos de misiles SAM que tenía el S-200 con su alcance estimado en kilómetros, con la altitud máxima, techo mínimo, velocidad de objetivo, todo eso, y los que están en rojo representan aquellas ojivas nucleares que podían ser de hasta 25 kilotones. Las ojivas de los misiles del S-200 estándar, convencionales me refiero, no nucleares, eran las más grandes jamás fabricadas para cualquier SAM. Con un peso total de 217 kilos, la explosión era de 90 kilos, mientras que el resto es metralla. La ojiva contiene 21.000 piezas de acero pequeñas de 3,5 gramos y 16.000 piezas de 2 gramos de peso, que pueden alcanzar una velocidad de impacto de 1.000 a 1.700 metros por segundo. El tamaño del misil restringió el diámetro de la antena en su sistema de guiado, lo que afectó el alcance de combate contra cazas tácticos más pequeños. Tenemos que pensar de nuevo, hay que volver atrás en la historia. Estos sistemas estaban destinados para enfrentarse a los bombarderos que estaban lanzando los misiles crucero. A pesar de que tanto el radar de adquisición de blancos de largo alcance P-14F como el radar de control de fuego pueden detectar objetivos del tamaño de un MiG-21 desde unos 200 a 300 kilómetros, el misil solo puede enganchar dicho objetivo antes del lanzamiento desde aproximadamente 130 kilómetros en el modo monocromático. Contra un caza en maniobra de evasión, el rango de seguimiento es aún menor. Estos diagramas de combate que les estoy mostrando no muestran realmente la restricción de tamaño o el área frontal del radar, y contra cazas tácticos el alcance de combate práctico es mucho menor que el máximo, ya incluso en un entorno limpio ideal. Debido a esto, contra el AGM-28 Hound Dog, la zona de alcance de combate también era mucho más pequeña. Para establecer la amplia zona de combate era necesario diseñar un misil y un sistema de guiado capaces de utilizar muchas características diferentes de empuje en función de las diferentes trayectorias del misil según la distancia y la velocidad del objetivo. Para este propósito, era necesario proporcionar un computador digital. En la memoria del computador están almacenados en bloques las diferentes características posibles de tiempo y empuje. Este tenía hasta 4 bloques de programas. Ya el primer bloque, por dar un ejemplo, tenía un empuje constante de 100 kilonewtons para luego tener una disminución del empuje a 32 kilonewtons. El bloque 2 tenía un empuje constante de 32 kilonewtons.
Bloque 3 tenía una disminución del empuje con una gradiente constante de 0,97 kN por segundo. Y el cuarto bloque era un programa de eliminación de combustible para hacer al misil más ligero y por lo tanto aumentar su capacidad de maniobra. Combinando estos bloques, la memoria almacena 97 características de tiempo-empuje diferentes. Antes del lanzamiento, estos programas son leídos o algo así como descargados del computador de guía digital y se cargan en el misil. La selección del programa es automática en función de los parámetros del objetivo al cual se le está atacando, distancia, velocidad, altitud. Si es que el objetivo, por ejemplo, estaba muy cerca o quizá en baja altitud, se iba a aplicar el programa 4, que era el que eliminaba combustible para que así el misil fuese un poco más ágil, porque ya no era tan necesario tener tanto peso en combustible para tener un alcance para un objetivo que ya estaba muy cerca. Pero independientemente de las diferentes características de empuje en los varios programas que existían, la fricción del aire causaba una gran carga térmica y de estrés en el misil que restringía este rango de combate durante más de una década. El misil tenía un tiempo de vuelo tan largo y una velocidad tan alta que causaba problemas en el combate a baja altitud o incluso en la fase de, por así decirlo, reentrada por debajo de los 10 kilómetros de altitud a un largo alcance de combate. En este diagrama, por ejemplo, se observa esta restricción de alcance y altitud, siendo lo que está bajo la distancia y lo que está en la escala izquierda vertical, la altitud en kilómetros. Debido a la carga térmica en estos alcances más largos, inicialmente la altitud mínima de combate para el sistema Angara y el Vega era más alta que el horizonte de radar. A 150 kilómetros de distancia, el horizonte de radar está a una altitud de 1,5 kilómetros. A una distancia de 200 kilómetros, este horizonte se encuentra a 3 kilómetros de altitud. A una distancia de 250 kilómetros, el horizonte se encuentra a 4,5 kilómetros de altitud. En el diagrama anterior, podemos ver que los valores mínimos de altitud de combate con el misil V-880 son más altos que el horizonte de radar. Por ejemplo, a una distancia de 250 kilómetros, la altitud mínima de combate es de aproximadamente 10 kilómetros. Este problema no es único, porque la familia de SAM S-300 también sufrió inicialmente y tuvo restricciones similares en su alcance de combate. La introducción de material de cerámica de cuarzo para la punta de los misiles resolvió este problema a mediados y finales de los años 80. Esta actualización hizo posible extender la zona de combate hasta el horizonte de radar o muy cerca de él. No solo el empuje, sino que también la trayectoria del misil depende de la distancia al objetivo. Hay dos métodos principales de guiado disponibles. Hasta una distancia de objetivo de 80 kilómetros se utiliza el guiado proporcional. Por encima de una distancia de objetivo de 80 kilómetros, después del lanzamiento, el misil continúa subiendo con una inclinación de 48 grados hasta los 20 kilómetros y luego se utiliza el guiado proporcional. En esta imagen tenemos un diagrama de la zona de combate utilizando un misil 5V28. La flecha roja muestra un ejemplo de la trayectoria de un misil AGM-28 Hound Dog a una altitud de 17 kilómetros, con una velocidad de 700 metros por segundo, con un parámetro de distancia de aproximadamente 180 kilómetros. La flecha negra muestra un ejemplo de trayectoria de un bombardero B-52 a una altitud de 17 kilómetros, una velocidad de 280 metros por segundo con un parámetro de distancia de aproximadamente 220 kilómetros. Esta región azul muestra la zona de combate que tiene el misil 5V28. Luego quiero que vean esta imagen en donde se hizo como una ampliación. Van a ver abajo que dice que la distancia máxima de 38 kilómetros y el eje de la izquierda corresponde a la altitud. Y aquí van a ver con una muy buena resolución lo que estaba hablando acerca de la altitud mínima que tiene el misil, especialmente a distancias superiores de los 38 kilómetros. Pero ya el alcance de combate del S-200D Duvna se incrementó a 300 kilómetros gracias a las actualizaciones en el radar de control de fuego.
Podemos observar en este diagrama que la zona de combate, que la altitud mínima del alcance de combate alcanza el horizonte del radar debido al nuevo cono de nariz de cerámica de cuarzo del misil 5V-28M. El radar de control de fuego del S-200 utiliza una forma de onda limitada, así como la sección transversal del radar del objetivo y su velocidad angular, lo que constituye una limitación para la zona de combate. Básicamente, el S-200 no mide la distancia del objetivo durante toda la guía, sino que la calcula. La batería recibe los datos sobre el objetivo del radar de adquisición de objetivos de largo alcance del sitio o de otra fuente a través de la conexión de datos del puesto de mando automatizado. El radar se engancha en el objetivo utilizando el modo FKM, que es otra manera de decir el modo de código de fase, durante un tiempo muy corto para medir la distancia. Luego se utiliza el modo monocromático, que era el principal, y se continúa el seguimiento en función de la velocidad y la dirección de vuelo del objetivo. El problema para el sistema surge con objetivos que vuelan cerca del sitio S-200 y que tienen una velocidad angular cada vez menor, especialmente si tienen un RCS mucho más pequeño que un gran bombardero. El rango de enganche o seguimiento del misil puede reducirse debido a los diferentes modos que no sean monocromático. El alcance real de combate contra misiles de crucero, aviones de combate pequeños, tácticos, aviones de ataque, puede ser mucho menor que las distancias que podíamos leer en los diagramas anteriores. La RCS de los objetivos suele ser mayor desde el punto de vista lateral, pero en caso de baja velocidad angular, se debe utilizar el modo FM, la de modulación de frecuencia, en lugar del modo monocromático, debido a todos los factores mencionados anteriormente contra objetivos entrantes y salientes. Por encima de cierta velocidad, la zona de combate no es completa y hay brechas donde el sistema no puede rastrear a un objetivo. La zona de combate de cada subvariante del S-200 está restringida por el lanzamiento del misil. El misil solo puede lanzarse con un ángulo de 48 grados. Similar al sistema S-75 y 125. Mientras no se haya desechado la tapa de propulsor, el misil no puede realizar maniobras. La capacidad de giro del misil a baja velocidad y baja altitud es menor en comparación con las regiones de mayor velocidad y altitud. A nivel del mar es de 6G a 20 kilómetros. A 20 kilómetros es de 10G y a 35 kilómetros es solo 2.5G. Es por eso que existe una distancia mínima de combate de 17 kilómetros contra objetivos que vuelan muy bajo, ya que después del lanzamiento, el misil debe girar hacia el suelo y perder altitud. En los dos siguientes diagramas se muestran los datos de velocidad y tiempo o distancia medidos de prueba de lanzamiento en vivo. El misil puede alcanzar una altitud de 40 kilómetros y un rango horizontal de 300 kilómetros. Después de 228 segundos de lanzamiento se alcanzó la distancia de 300 kilómetros. Independientemente de la velocidad de aproximadamente 1250 a 1400 metros por segundo a una altitud de 20 kilómetros, la capacidad de maniobra del misil es casi cero. Eso es porque la atmósfera es muy delgada. La capacidad teórica del S-200 para realizar ataques de objetivo cuasi simultáneos en escenarios de largo alcance contra bombarderos intercontinentales es un aspecto intrigante de su diseño. Esta capacidad se basa en el concepto de reenganchar al objetivo, que permite al sistema rastrear y atacar múltiples objetivos de manera secuencial, incluso si el seguimiento se interrumpe momentáneamente. En el escenario hipotético descrito, donde múltiples bombarderos B-52 se acercan a un sitio S-200 Vega, las baterías de disparo del sistema lanzan misiles hacia estos objetivos entrantes. Si el radar de control de fuego se apaga momentáneamente por cualquier razón, como una interrupción intencional o el cambio entre modos de radar, los misiles del segundo lanzamiento pueden perder a sus objetivos mientras aún están en vuelo. Sin embargo, con una tripulación hábil y entrenada, es teóricamente posible volver a enganchar a diferentes objetivos utilizando el radar de control de fuego. Al readquirir y rastrear nuevos objetivos, el sistema puede guiar a los misiles del segundo lanzamiento hacia estos objetivos alternativos. Esta capacidad demuestra la flexibilidad y adaptabilidad del sistema S-200 en situaciones de combate dinámicas. Es importante notar que tal escenario requeriría condiciones tácticas específicas y personal altamente competente para ejecutarse con éxito.
Aunque el hardware del S200 soporta teóricamente esta capacidad, puede que no esté detalladamente especificado en los manuales del sistema debido a su naturaleza altamente teórica. Este concepto del relock o reenganche de objetivos tampoco es exclusivo del sistema S200. Incluso sistemas más antiguos como el S75M tenían capacidades similares. Sin embargo, la implementación práctica de tales tácticas dependería de varios factores, incluyendo el entorno operativo específico y la discreción de los oficiales al mando. Y con eso, doy por terminada esta revisión técnica cuasi histórica, vista general del S200. Espero que les haya gustado este video. Si es así, los invito a apoyar a mi canal convirtiéndose en miembros de YouTube o convirtiéndose en miembros en Patreon. Enlaces en la descripción. Y con eso me despido. Nos vemos en el próximo video.